Hola, ¿cómo están? Nos vamos a referir ahora a una versión muy importante del valor de continuidad, su cálculo, su significado, dentro de la estimación de cifras de la evaluación financiera del proyecto. Evaluación que tiene mucha importancia en las decisiones sobre generación de valor en la empresa, mediante los proyectos de inversión o proyectos de capital. Un proyecto se puede esquematizar financieramente como se muestra en la gráfica. Tenemos que las flechas hacia arriba representan ingresos netos y hacia abajo egresos netos. El primer egreso neto es la inversión inicial. Esa inversión inicial consiste en un gasto amplio, grande, para luego poder tomar beneficios netos en lo que llamamos el flujo de fondos netos que se dan periodo a periodo durante N periodos, normalmente años, que corresponden a la vida del proyecto. Esta vida es muy importante en el tema que vamos a tratar ahora, el valor de continuidad, pero hay otra variable que incide en este proyecto, es el cálculo del costo de oportunidad. De manera que esos son los 4 elementos que nosotros tenemos que definir antes de hacer la valoración financiera y matemática del proyecto. La inversión, el flujo de fondos netos, la vida del proyecto o cierre financiero del mismo y el costo de oportunidad. Nos vamos a referir justamente al cierre financiero del proyecto que tiene que ver con la vida del mismo. El cierre del proyecto tiene dos aspectos. El primero es liquidación si el proyecto es de corta vida, en cuyo caso, cuando el proyecto se liquida, porque naturalmente se debe hacer así, recuperará el valor de salvamento o el valor de mercado de todo el equipo que queda remanente después de haber cumplido su función durante la vida del proyecto. También se recupera el capital de trabajo, que es la inversión permanente que rota para soportar las operaciones del corto plazo por parte de la empresa en ese proyecto, pero recordemos que esta vida debe ser corta, 20-25 años a lo sumo. Si el proyecto se espera que vaya a más tiempo, se determinará como un proyecto de larga vida y se puede asimilar a un proyecto perpetuo. Financieramente, más de 25 años es prácticamente igual a que el proyecto vaya a mucho más tiempo o no tenga final desde el punto de vista matemático. Y lo importante ahí es trabajar el valor de continuidad. Ese es el tema que ahora nos ocupa. Un proyecto no se puede truncar. Para valorar un proyecto hay que considerar la totalidad de la vida del mismo. Por eso es tan importante trabajar el valor de continuidad para proyectos de larga vida. Primero debemos acudir a las matemáticas financieras en donde pudimos ver cómo el valor presente de una cuota fija perpetua se da como el valor de la cuota sobre la tasa de interés y el valor presente de un gradiente geométrico perpetuo en tiende infinito se da como la primera cuota o cuota base dividida entre la resta de la tasa menos el crecimiento. Cuando aplicamos esta conceptualización a los proyectos de inversión, vamos a obtener la forma general, la forma básica, que es una forma en la que hay crecimiento. Si el crecimiento fuere cero, ustedes podrán observar que este denominador se convierte en I y que la primera cuota será igual de ahí en adelante para todas las cuotas. Ese valor será igual y por lo tanto se convierte en A sobre I, que ya lo vimos. Vamos a trabajar esta fórmula que es la fórmula general. Normalmente hemos valorado un proyecto cifra por cifra hasta el periodo 10, año 10. De ahí en adelante le estimamos un crecimiento J y con ese crecimiento J vamos a valorar lo que ocurre de ahí hasta el infinito perpetuo. Esta fórmula fundamental se transforma en estas dos fórmulas. Primero, con el monto o flujo de fondos del año 10, vamos a calcular el estimado, la cuota estimada o el monto del año 11.
multiplicando este valor por 1 más el crecimiento. Y el valor de continuidad o valor futuro de los flujos de fondos del año 10 en adelante, ubicados en el momento 10, será calculado como la primera cuota de ellos dividido entre la tasa menos el crecimiento. Observemos varias cosas. La tasa de interés en la fórmula general de matemáticas financieras se nos convierte ahora en nuestro costo de oportunidad. Observemos además que esta B de matemáticas financieras es el flujo de fondos estimado de toda la serie infinita, el primero de ellos. Observemos también que ahora la J la vamos a llamar G, en valoración la llamamos G minúscula. Y fundamentalmente que ese valor presente de matemáticas financieras ahora se convierte en el valor de continuidad. Matemáticas financieras, el valor presente estaba en el momento 0, el valor de continuidad está normalmente en el periodo 10. Bien, veamos un ejemplo. Una empresa cuyo costo de oportunidad es 10% anual estudia la factibilidad de su proyecto llamado Finito, cuyas cifras se muestran a continuación, anotando además que el flujo de fondos del año 10 de esas cifras contienen la recuperación de la inversión, 40 millones como valor de salvamento del equipo y 60 millones como capital de trabajo del último año. Ahora bien, si el proyecto Finito se mantuviese a perpetuidad, conservando el ritmo de cambio de los últimos flujos de fondos, hay que encontrar el correspondiente BPN. Este sería el caso en cifras que nos ocupa. Tenemos un proyecto que tiene una inversión y que tiene unos flujos de fondos hasta el año 10. Pues bien, la alternativa es continuar con ese proyecto. Ustedes observarán que las cifras son iguales, pero que en el año 10, cuando el proyecto se vuelve infinito, o sea, el proyecto finito ya continúa por muy largo tiempo, ya no recupera los 100 millones, 40 más 60 del valor de salvamento y la inversión en capital de trabajo. No se recuperan, siguen allí. Por lo tanto, habría que restar esos 100 millones de esta última cifra, que es cuando el proyecto se hubiese cerrado. Y estos puntos significan que el proyecto continúa. ¿Cómo desarrollamos la valoración del valor de continuidad en este ejemplo? Acá lo tenemos. Vamos a establecer los límites de nuestra pantalla. ¿Ok? Estamos cuadrando los límites acá y ahí podemos obtener, primero, que para el proyecto finito nosotros tenemos las cifras hasta el año 10 y allí podemos calcular el valor presente neto con la función BNA más BNA, abre paréntesis, la tasa es 10%, como se había dicho en el enunciado. Los valores, recuerden que son desde el 1 hasta el último. Y ahora le sumamos algebraicamente el momento 0, el valor del momento 0. Esto nos da un valor presente neto negativo. Este proyecto, así como está formulado, sería no factible financieramente. ¿Ok? Bien, ahora calculemos el caso del proyecto infinito. En el proyecto infinito ya tenemos que no se cierra, por lo tanto no hay recuperación en el momento 10, pero él continúa. Lo primero que hay que hacer es calcular el crecimiento perpetuo. Para ello calculamos año a año los diferentes crecimientos. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos el monto actual, lo dividimos entre el monto anterior y le restamos 1. Esa es la variación o crecimiento del año. En este caso, hay un crecimiento entre el año 1 y el 2 del 108.33%. Podemos calcular todos los crecimientos hasta el año donde tenemos los cálculos hechos. En este caso, terminamos con una constante de 3%. A veces, estos crecimientos últimos no son tan iguales, similares, pero sí muy cercanos, que no varíen más de 1% estará bien. Y para garantizar que no nos quedamos con una cifra u otra, tomamos como crecimiento perpetuo el promedio de los dos últimos valores siempre y cuando ellos sean cercanos. En este caso, pues son absolutamente iguales y por lo tanto nos vamos a quedar con un crecimiento perpetuo
del 3% para este proyecto. Con ese crecimiento ya podemos nosotros calcular el valor de continuidad. Aquí tenemos nuestro crecimiento y lo primero que hacemos es, según las fórmulas que presentamos, calcular el estimado de cuota o monto del año 11. Sería igual al flujo de fondos del año 10 multiplicado por 1 más la tasa de crecimiento que ya calculamos que es el 3%. Crecimiento perpetuo. Este sería el valor de ese nuevo estimado para el año 11. Y con la fórmula de valor de continuidad, pues podemos establecer lo que es el valor desde el año 10, despuesito del 10 hasta el final, traído a su momento 10, que es igual al primer valor que tenemos de todos, que es el flujo de fondos del año 11, dividido entre la tasa es 10%, menos el crecimiento, fórmula de perpetuidad. Y esto está obteniendo para este proyecto un valor de 7.235 millones y tanto. Este sería el valor que espera tener la empresa del año 10 en adelante por operar ese proyecto. También representaría el valor en que ese proyecto pudiera ser vendido por la empresa en el año 10 para tener una equivalencia financiera. Ahora, este valor lo vamos a utilizar, lo vamos a presentar en este caso para obtener el flujo de fondos con valor de continuidad. ¿Cómo se hace? Vamos a tener el mismo flujo de fondos del original problema, lo copiamos todo tal cual, pero con una diferencia. En el año final, en este caso el año 10, vamos a agregarle al monto del año 10 el valor de continuidad, que en este caso era de 7.235 millones. Es como si la empresa tuviera todos estos ingresos y en el año 10 tomara su respectivo monto y además vendiese el proyecto en este caso. Este valor de continuidad nos permite hacer ahora un agrupamiento en solo 10 años de todo lo que pasa en la vida del proyecto. ¿Sí? Y ya con esto, pues sencillamente que podemos hacer nuestra valoración. ¿Cómo? Pues sencillamente sobre este nuevo flujo de caja, que lo único que tiene diferente es que en el momento final se está adicionando el valor de continuidad, pues hacemos el BPN más BNA, abre paréntesis, la tasa es 10%, punto y coma, y luego vendrán todos los datos del 1 hasta el final, incluyendo el valor de salvamento, y algebraicamente sumamos el momento inicial. Este proyecto nos da 2.682 millones. Fíjense que con las mismas cifras del proyecto pasado, hemos logrado tener un proyecto que es financieramente factible. Es importante tener presente esta situación, que finalmente la vamos a considerar en nuestra última diapositiva. Proyecto finito es un proyecto que recupera la inversión, recupera el capital de trabajo, pero no da el rédito suficiente y tenemos una generación de riqueza negativa. Pero si el mismo proyecto se prolonga hasta muy largo tiempo, hasta el infinito, el proyecto daría un BPN tremendamente positivo. La moraleja fundamental es que proyecto que está en marcha no se debe liquidar. Proyecto que está en marcha continúa, sea con el mismo dueño o mediante la venta a un tercero, pero no es justo ni con el dueño que pierda ese valor de continuidad, ni con la productividad y la eficiencia mundial, donde algo que ya está produciendo valores deba ser cercenado y cerrado allí. Espero que hayamos aclarado la forma